lenguaje es una habilidad. En este video daremos a conocer características de las etapas tanto prelingüísticas como lingüísticas. El lenguaje es una de las cualidades que nos diferencian de las demás especies y es uno de los mejores vehículos de comunicación que tenemos. Nos facilita las primeras interacciones sociales y favorece el aprendizaje. En el nivel prelingüístico, la primera etapa de comunicación, aparecen los primeros recursos comunicativos del niño, principalmente como la figura materna o también puede ser su primer tutor. Se extiende aproximadamente desde el nacimiento hasta los 15 meses de edad. Del primer mes hasta los 3 meses aproximadamente, el bebé responde a la voz humana, que suele tener un efecto relajante en él, también llora para que lo atiendan y produce sonidos de placer. Distingue diferentes sonidos del habla y produce gorjeos guturales. También gorjea con sílabas aisladas, que son consonante vocal, pueden ser mamá, tata, papá. Gira su cabeza cuando escucha una voz y responde verbalmente al habla de los demás. Produce fundamentalmente sonidos vocálicos. A los 4 meses, hasta los 6 meses aproximadamente, balbucea e imita el tono de los demás, sonríe a las personas que le hablan. También vocaliza cuando juega con sus juguetes y puede diferenciar voces amistosas e irritadas o molestas. Modifica el volumen y el tono y el ritmo emite vocalizaciones de placer y de disgusto. De los 7 a los 9 meses, tiene juegos vocales y escucha las vocalizaciones de los demás. También reconoce tonos e inflexiones diferentes. Reconoce algunas palabras y repite sílabas pronunciadas con énfasis. Imita gestos y el tono del habla adulta. Esto es llamado ecolalia. De los 9 a los 11 meses aproximadamente, produce patrones de entonación distinta e imita toses, silbidos, chasquidos de lengua. Utiliza también gestos sociales y usa la jerga para responder a su nombre y a un no. Imita el habla adulta si se utilizan sonidos que ya existen en su reparto y obedece algunas instrucciones. También imita las inflexiones, el ritmo y las expresiones faciales de los adultos. A los 12 meses aproximadamente reconoce su propio nombre y sigue instrucciones sencillas para él. Reacciona a la entonación de un no y dice una o más palabras. Practica con las palabras que conoce, mezcla jerga y palabras auténticas. A los 15 meses aproximadamente señala los vestidos, personas, juguetes y animales que se le nombran. Utiliza jerga y palabras en su conversación. Tiene un vocabulario de entre 4 y 6 palabras aproximadamente. A los 18 meses comienza a utilizar emisiones de 2 palabras. Tiene unas 20 palabras en su vocabulario, identifica algunas partes del cuerpo y se refiere a sí mismo mediante el nombre canta. Y tararea de manera espontánea, juega a preguntas y respuestas con los adultos. Durante la etapa lingüística, de los 18 a los 24 meses, los niños experimentan un rápido desarrollo del lenguaje. Comienzan a decir sus primeras palabras comprensibles y amplían su vocabulario. Aunque aún pueden cometer errores de pronunciación, su capacidad para comunicarse mejora significativamente. También pueden combinar palabras simples en frases cortas para expresar sus necesidades y deseos. Además, muestran una mayor comprensión del lenguaje hablado, siguen instrucciones y responden a preguntas simples. Esta etapa es emocionante ya que los niños están en el proceso de adquirir habilidades fundamentales para la comunicación verbal. Algunos de los ejemplos de los que podrían decir o hacer durante esta etapa pueden ser sus primeras palabras, en las cuales los niños pueden empezar a decir sus primeras palabras como mamá, papá, agua, pelota u otros nombres simples de objetos o personas en su entorno. Combinación de palabras, la cual empiezan a unir 2 palabras para formar frases sencillas como por ejemplo quiero leche o dame galleta. Imitación de sonidos y palabras. Los niños pueden intentar repetir palabras o sonidos que escuchan, aunque su pronunciación no sea perfecta. Pueden intentar decir palabras como hola o adiós. Juego de imitación verbal. Pueden participar en juegos de imitación verbal, como repetir palabras o frases que se les dicen, incluso si es que no entienden completamente el significado de estas palabras. De 2 a 3 años. Usa frases de 2 o 3 palabras para hablar o pedir algo. Usa estos sonidos. F, s. Habla de modo que se hace entender por los miembros de la familia y amigos. Nombra los objetos para pedirlos o para que se les preste atención. Aparece el lenguaje telegráfico. Coche mío. Hace inflexiones en su voz para hacer preguntas.
mi pelota, aparece el por qué y para qué, comienza a usar el plural. Se produce la explosión del lenguaje. El vocabulario se amplía de 250 a 900 palabras. Su habla se vuelve más precisa. Puede agrupar objetos por familias. Conoce conceptos como dentro de, grande, guapa, etc. Sabe pronombres como yo, tú y ella. Aparece el juego simbólico. Este es particularmente importante, pues se refiere a la capacidad para imitar situaciones de la vida real y ponerse en el lugar de otros. Este juego implica hacer como si, que le ayuda a ampliar su lenguaje, consolidar sus representaciones mentales. También es una vía para que el niño canalice sus preocupaciones e incluso le permite encontrar soluciones a sus conflictos, ya que recrea diferentes situaciones a través del juego. El desarrollo del lenguaje en niños de 3 a 4 años es un proceso emocionante y lleno de avances significativos. Durante este periodo, los pequeños experimentan un amplio vocabulario, construyen oraciones más complejas y adquieren habilidades narrativas. En primer lugar, su vocabulario se expande considerablemente. Los niños de 3 a 4 años tienen la capacidad de entender y utilizar palabras nuevas con mayor facilidad. Aprenden palabras rápidamente al escucharlas en diferentes contextos y a través de la interacción con los demás. Además, empiezan a construir oraciones más complejas. Pasan de utilizar oraciones de 2 a combinar palabras para formar oraciones de 3 o más palabras. También comienzan a utilizar pronombres y preposiciones de manera más adecuada. Durante este periodo, los niños también desarrollan habilidades narrativas. Pueden contar historias simples, describir eventos pasados, presentes o futuros, utilizando oraciones más detalladas y conectar ideas entre sí. Por último, los niños de 3 a 4 años pueden expresar sus sentimientos y deseos de maneras más efectivas. Con su vocabulario en crecimiento, pueden describir cómo se sienten y qué quieren, lo que les permite comunicarse y relacionarse mejor con los demás. Entre los 4 y 6 años, el desarrollo del lenguaje comprensivo aumenta en complejidad. En esta etapa, el niño es capaz de prestar atención a cuentos y su comprensión de ellos, por lo que puede contestar a sencillas preguntas sobre los mismos. Escucha y entiende la mayoría de lo que se dice en casa o en la escuela. Usa oraciones que contienen muchos detalles, relata cuentos manteniéndose en el tema y se puede comunicar fácilmente con otros niños y adultos. Aunque quedan por dominar muchos aspectos del habla, el lenguaje y la comunicación, los niños de 5 años han realizado un progreso espectacular en muy pocos años. Son capaces de utilizar el lenguaje para conversar y entretener, pueden contar historias, tienen ya cierto sentido del humor y pueden bromear y discutir sobre las emociones. Durante los próximos años, este desarrollo lingüístico adoptará un ritmo más pausado, aunque todavía no llegará a alcanzar algunos hitos significativos. Estos son algunos elementos de la lingüística que los niños de 4 a 6 años ya comprenden. El habla del niño de 4 años hasta los 6 es comprensible, pero le es difícil pronunciar palabras largas o complejas como hipopótamo, paralelepípedo o terráqueo. Tiene conciencia de conceptos espaciales como detrás, al frente, al lado. También puede enumerar, es decir, que al estar en algún lugar con más gente, él es capaz de contar las personas que hay en el lugar. Como conclusión, es muy importante tener en cuenta que no todos los niños desarrollan las habilidades del habla y el lenguaje de la misma manera. Sin embargo, todos los niños siguen estas etapas para dominar las habilidades del lenguaje. Además, el desarrollo del lenguaje está directamente relacionado con los siguientes factores. Biológico, que son las propias características fisiológicas del niño. Familiar, afectivo, emocional, sociocultural y estimulación por parte de su entorno. Y esto es que el desarrollo del lenguaje va unido a la incorporación continua de sonidos producidos por las personas con las que interactúa, la interiorización de estos sonidos y la asociación de signos y símbolos. Hay que tener en cuenta que los niños se sienten emocionalmente seguros y que son lingüísticamente bien estimulados, consiguen hablar antes.